parasitología médica, que es de interés para el ser humano, parasitología veterinaria, parasitología agrícola, parasitología forense, que obviamente estudia, por ejemplo, parásitos propios de animales, propios de las plantas. A nosotros nos interesa la parasitología médica. Alguno que otro parásito también nos va a afectar, por ejemplo, en el caso de los perros. La mayor parte de nosotros siempre tenemos un perro o un gato en la casa. O si nosotros no tenemos, el vecino tiene un perro o tiene un gato que en las noches viene a visitarnos. Y estas mascotas son capaces de transmitirnos enfermedades parasitarias. Por eso es importante estudiar la parasitología médica y en ahí, por ejemplo, vamos a abarcar algunos parásitos que son propios de animales. Un ejemplo es el Echinococcus granulosus. Ese parásito es propio de los cánidos, de los perros. Pero el hombre en esa enfermedad puede llegar a ser un hospedador intermediario accidental. Pese a que yo no tenga peso, voy donde un amigo, algún familiar que tenga el pesito y ese peso tiene esta enfermedad, yo simplemente al acariciar al perro. Incluso hay personas que besan a los perros. Darle un beso al perro, este perro en la cavidad bucal o en su pelaje tiene huevos microscópicos. Y eso lo voy a ingerir por vía oral y yo voy a enfermar con hidatidosis. Vean que aquí estamos, vamos a estudiar un parásito que sería propio de los animales, pero que al ser humano puede afectar. Y el hombre llega a ser un hospedador intermediario accidental. Y este parásito lo abarcamos en parasitología médica. Es frecuente en animales, pero el ser humano también es afectado. Dos términos que no deben olvidar en parasitología, porque siempre se van a interrelacionar estos dos individuos o entes. Lo que es hospedador. Un momento voy a compartir la pantalla que estoy en este momento observando. Es de un texto que yo produje. Esta parte. ¿Qué término? Hospedador. El hospedador es un organismo vivo, generalmente de gran complejidad, que alberga al parásito. Eso es un hospedador. En este caso, cuando hablamos de parasitología médica, nos referimos al hombre. El hombre es un hospedador. Es un organismo vivo de gran complejidad y que puede albergar al parásito. El otro término que vamos a emplear es parásito, o deben conocer parásito, porque parásito y hospedador se van a relacionar. El parásito es un organismo que es unicelular o multicelular que se alberga en el interior de su hospedador. Esos dos términos no deben olvidarse. Y cuando estos dos individuos se interrelacionan, nosotros hablamos de lo que son las asociaciones biológicas. ¿Qué es una asociación biológica? No es nada más que la relación entre dos organismos vivos. Esta parte está en el texto de Atías. Existen dos tipos de asociaciones biológicas, que puede ser entre individuos de la misma especie o de diferente especie. En el caso de individuos de la misma especie, como aquí indica, se van a subdividir en dos. Hablamos de lo que son las sociedades y lo que son las colonias. Una sociedad es donde los individuos integrantes conservan su individualidad. No se quieren estar en ese grupo. Nosotros, por ejemplo, vivimos en sociedades. Por ejemplo, ustedes viven en la universidad un cierto tiempo mientras están estudiando, pero si de la universidad se cansan y ya no quieren estudiar, se pueden ir a otra universidad o pueden dejar de estudiar. Si ven ahí, nosotros mantenemos nuestra individualidad. No requerimos ser parte de esa sociedad o podemos volvernos ermitaños, unos 2 a 3 o 5 años, vivir solo. Esa es una sociedad. En cambio, las colonias es una asociación donde no conservan la individualidad. Ejemplo, colonias de abejas, colonias de hormigas. Ahí, si una abeja se va de la colonia, generalmente muere la abeja. Este tipo de asociación no nos interesa en parasitología. Lo que sí nos interesa son entre individuos de diferente especie. Ahí nosotros estamos hablando los términos de
parásito y hospedador. Y se ven asociaciones biológicas entre individuos de diferentes especies. Existen varios. Aquí tenemos, por ejemplo, parasitismo, tenemos comensalismo, tenemos mutualismo, tenemos simbiosis. Los 4 tipos de asociaciones biológicas más frecuentes que van a escuchar. Pero en parasitología solamente 2 se van a observar de manera frecuente. Lo que es el comensalismo y lo que es el parasitismo. Esas asociaciones biológicas lo vamos a ver de manera frecuente en parasitología. ¿Qué es el parasitismo? Como aquí menciona, es una asociación biológica donde el organismo parasitado puede sufrir daño y el parásito es el único que se beneficia. Si yo, por ejemplo, tengo una parasitosis, tengo una teniosis o una ascariosis, ¿qué va a suceder? Este parásito que tiene hábitat en mi intestino delgado va a empezar a extraer nutrientes. Se alimenta de los nutrientes que yo estoy ingiriendo de manera diaria. ¿A mí me está causando daño? Sí. Y aquí dice que el organismo parasitado sufre daño. Y el parásito es el único beneficiado. Y de parasitismo se transforma a lo que es parasitosis. Miren aquí arriba está la definición de parasitosis. Parasitosis, enfermedad ocasionada por un parásito. El parasitismo se ha transformado a parasitosis. Por eso estamos hablando en varios temas como teniosis, cisticercosis, ascariosis y datidosis. Siempre está el sufijo osis. Y osis me está indicando enfermedad. En este caso, enfermedad ocasionada por un parásito. Y esta asociación biológica la vamos a observar siempre en parasitología. La otra variedad de asociación biológica es el comensalismo. El comensalismo es cuando el parásito obtiene beneficio y el organismo hospedador no sufre daño. Esa es la característica. Si bien aquí dice, no sufre daño. Pero tampoco obtiene beneficios. Y eso es frecuente en parasitología. Por ejemplo, la mayor parte de nosotros, si hacemos un examen coproparasitológico a ustedes, a toditos ustedes, a todo el segundo año hacemos un examen coproparasitológico, doy mi cabeza que casi el 100% debe tener algún parásito en su tracto gastrointestinal. Puede ser una entamoeba coli, una entamoeba histolítica, puede ser una diarrea, tal vez alguno que tenga un poco de dolor abdominal, un cuadro diarreico, o en el caso de un 80% sean asintomáticos. No tengan nada, pero tienen parásitos. En ese caso son parásitos comensales, que obtienen nutrientes de nosotros, pero no nos causan daño. ¿Cuáles son los parásitos comensales más frecuentes? Entamoeba coli, Blastocystis hominis, Endolimax nana. Y si hacemos un copro, les apuesto que la mayor parte debe tener mínimamente un Blastocystis, una Endolimax en su intestino grueso. Pero alguien me va a decir, ¿cómo voy a adquirir esa parasitosis si yo consumo mis alimentos adecuadamente? No estoy consumiendo en los pastizales para enfermar. Estos parásitos ingresan porque nosotros consumimos alimentos inadecuadamente preparados y tratados. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo creo que la mayor parte de ustedes siempre ha consumido una sopa de fideo, una tucumana, una salteña en cercanías de la universidad o en cualquier calle. Llámese en el Prado, en La Ceja o por la universidad que existe gran cantidad de puestos que están expendiendo alimentos. ¿Han ingerido algún alimento? ¿Y cómo han adquirido este parásito? Estos parásitos se transmiten mediante el fecalismo. Es decir, que en un fin de semana, si ha habido alguna fiesta, ha sucedido algo por la zona, varios individuos han hecho sus necesidades en la intemperie, en los pastizales, y por lo tanto esa materia fecal va a estar el día lunes con las lluvias y con el sol que va a secar la materia fecal y el agua va a dispersar la materia fecal por los alrededores. Y cuando pasa una movilidad, la polvareda lo que va a hacer es diseminar partículas microscópicas en nuestros alimentos. De esa forma yo adquiero estas formas parasitarias. O puede ser incluso por el
personas que están manipulando el alimento ingresan a los sanitarios, hacen sus necesidades y no se lavan las manos. Usan papel higiénico delgado y en sus manos, perdón, están partículas microscópicas de materia fecal. Y con esa mano nos está pasando la salteña, nos está pasando la tucumana o está sirviendo la ensalada. Y nos está dando trozos de materia fecal microscópica que nosotros estamos ingiriendo. De esa forma nosotros podemos adquirir estos parásitos comensales y de esa forma nos infectamos por si acaso. El único momento donde uno no tiene parásitos es cuando se prepara los alimentos él mismo. En su casa, lava la lechuga, lava el tomate, prepara apropiadamente los alimentos, se lava la mano. El único momento, pero es casi imposible que uno pueda prepararse los alimentos, ya sea el pan, todo, todo, todo. Es un poco difícil por el factor tiempo principalmente. Si ven esas dos asociaciones biológicas, comensalismo y parasitismo, siempre vamos a observar en parasitología. Lo que es mutualismo y simbiosis no lo vamos a observar en parasitología. No hay ningún parásito en el caso de parasitología médica que sea un simbionte, que nos dé algún beneficio a nosotros, que él se beneficie y que seamos dependientes ambos. No existe en parasitología. Existe en bacteriología. Hay mutualismo en bacteriología. Por ejemplo, en bacteriología existen bacterias que están en nuestro tracto gastrointestinal que nos ayudan en la formación de ciertos componentes como vitaminas, que cuando salen al medio externo, las bacterias mueren. Y si nosotros no tenemos esas bacterias, no producimos ciertos factores de coagulación. Por lo tanto, hay un beneficio mutuo. Eso sí tenemos en bacteriología, pero en parasitología tenemos lo que es comensalismo y parasitismo. El otro término que hace un momento les he indicado, parásito. Como dice aquí, parásito es un organismo vivo que puede ser unicelular o multicelular. Miren aquí una forma de clasificar parásitos en unicelulares y multicelulares, que viven ya sea en el interior o en el exterior del hospedador y del cual obtienen los nutrientes. Ese es un parásito. Y aquí podemos clasificar a los parásitos en diferentes tipos, y que enseguida vamos a abarcar eso. Esto es de manera general la parasitología. Deben conocer la definición de parásito y hospedador, porque estos se van a interrelacionar. Ahora, cuando lleven la parte de terminología, van a ver y conocer los tipos de parásitos. Los tipos de hospedadores, un hospedador definitivo, un hospedador intermediario, qué características tiene, un parásito temporal, un parásito permanente, un parásito exático. Eso en la parte de terminología van a llevar. Aquí tenemos que hacer un poco de introducción en que se refiere a la definición de parásito y la definición de lo que es hospedador y las asociaciones biológicas que puede existir entre estos dos entes u organismos. Si nos vamos a la parte de historia, los parásitos han sido descritos en textos antiguos, incluso tenemos en la Biblia. Es en donde existen casos documentados en donde está indicando que existe el parásito Dracunculus medidensis. Y en la Biblia lo describe como unas serpientes ardientes. Incluso en ciertas partes de la Biblia ya nos dan medidas de control y profilaxis para evitar ciertas parasitosis o ciertas enfermedades. En la Biblia ya tenemos algunos acápites o partes, podríamos indicar, donde se describen a los parásitos. Ahí estaba describiéndose un nematodo. Pero no ha sido esta información dispersada o compartida hasta que ya se ha inventado la imprenta. Y eso ha sido en 1435 por Gutenberg. Y eso ha ayudado a difundir la información. Antes solamente teníamos papiros y otro tipo de estructuras que nos ayudaban a reconocer enfermedades, ya sea por parásitos o por otros entes agresores. En el siglo XVII y en el siglo XX, la primera referencia escrita corresponde a la malaria. Ya se ha descrito en ese siglo la malaria. Característica de este parásito es que produce fiebre, escalofrío y sudoración.
Y en el libro que se menciona en esta diapositiva ya se describía estas características. Personas o individuos que vivían en climas tropicales donde existía el vector o el mosquito padecían de fiebre, escalofrío y sudoración. El año aproximado es el año 2600 aproximado. Ahí ya se describía la malaria. Incluso le colocaban el nombre de mal aire, porque esta enfermedad era frecuente en pantanos, donde había un mal olor. Y en esos lugares existía el hospedador definitivo que transmitía la enfermedad al ser humano. Bien, ya ha habido tratados que están describiendo ciertas enfermedades. El anterior era un protozoario, pero también se describen nematodes, como en el caso de las filiares linfáticas. Aquí ya están describiendo lo que es Buchirella bancroft. No existe ningún escrito relacionado con ella, pero ya existe una estatua de un faraón egipcio en donde se observa que sus extremidades se encuentran hinchadas. Y esto sugiere que ese faraón padecía de elefantiosis. Miren, en otros ha sido en tratados, en la Biblia y en esculturas donde se podía observar que algunas personas ya tenían enfermedades parasitarias. Aquí el faraón tenía el pie aumentado de volumen y lo que hacía suponer que han descrito la elefantiosis, ocasionada por Buchirella bancroft. En el papiro de Ebers, en el año 1500 a.C., se hacen descripciones parasitológicas. Y ahí se describe principalmente un nemátodo, que es el Ancylostoma duodenal, que se encontró en el tracto gastrointestinal de algunos individuos. Miren, eso es hace años atrás. Y en el siglo X y el siglo VII también ya existe descripción de protozoarios. Si ven, hasta aquí hemos descrito esporozoarios, nemátodes y protozoarios. En algunos tratados, como en este caso, se hacía solamente el registro de las manifestaciones clínicas. Aquí indica que describían la presencia de moco y sangre en un texto escrito en sánscrito. Si nosotros ya conocemos la parte parasitológica, sabemos que parásitos nos ocasionan la eliminación de heces mucosanguinolentas, es decir, heces con moco y sangre. Aquí posiblemente pudo haber sido Strongyloides stercoralis, pudo haber sido Balantidium coli o Entamoeba histolítica. Miren, ya se describía las manifestaciones clínicas ocasionadas por algunos parásitos. Y aquí tenemos un autor importante, que es Francesco Redi, en el año 1626, quien demuestra de manera experimental que las larvas procedían de los huevos de las moscas, afirmando así que la generación espontánea era falsa. Antes de eso pensaban que las larvas se generaban de manera espontánea del material putrefacto. Pero este autor ya ha descrito que las moscas colocaban huevos y recién se generaban las larvas. Y Francisco Redi es considerado el padre de la parasitología. Y su libro es considerado uno de los primeros textos de parasitología, en donde describe gran cantidad de parásitos. Otro autor importante, Antonio van Leeuwenhoek, no solamente ha descrito diferentes estructuras microscópicas, también ha descrito protozoarios. En este caso ha descrito Giardia sp en sus propias heces fecales. Estaba con un cuadro de diazeico, empieza a examinar con la ayuda de un microscopio simple, en este caso de una lupa. Y ahí observa formas quísticas y formas de trofozoitos. Y eso lo publica en textos. Si ven la parte de parasitología, la historia de la parasitología es bastante amplia, bastante extensa. Estos solamente son algunos acápites que he recolectado. Si alguien tiene el texto de Werner, donde tenemos gran parte de la historia de la parasitología, es bastante extenso. De ahí solamente debemos recordar ciertas cosas. Pero cuando hacemos la clasificación de los parásitos, más que recordar la historia, debemos clasificar a los parásitos. Podemos utilizar una clasificación de tipo taxonómica.
Cuando utilizamos una clasificación de tipo taxonómica, hablamos de lo que es la taxonomía. Y la taxonomía no es nada más que una ciencia que se encarga de identificar y clasificar a organismos vivos y muertos. Esa es la taxonomía. ¿Según qué? Según criterios físicos, fisiológicos y según su comportamiento. De esa forma clasifica la taxonomía. Y en la parte de zoología existen 7 niveles o categorías taxonómicas. Eso es bastante extenso. Miren, estos son los 7 niveles. Hablamos de lo que es el reino, el filium, la clase, orden, familia, género y especie. Si se logran memorizar el reino, filium, clase, orden, familia, género y especie de todos los parásitos, excelente, si tienen una buena memoria, pero siempre requerimos un poco de ayuda de memoria. Por ejemplo, aquí dice reino animalia, filium parabacel, clase Trichomonadea, orden Trichomonadida, familia Trichomonanidae, género Trichomona, especie vaginalis. Es bastante extenso la clasificación taxonómica. Lo que sí o sí no deben olvidarse cuando hablamos de clasificación taxonómica son los dos últimos. Y eso siempre, para deportes, para artículos, siempre se va a observar esto. Género y especie. Género, Trichomona, especie, que pueden ser diferentes. Aquí solamente se está mencionando una especie, que es la especie vaginalis. Puede haber Trichomona omnis y Trichomona tenax como especie. 3 especies. Algo que no deben equivocarse ni olvidarse, que cuando nosotros escribimos el género, si ustedes observan aquí, la primera letra está con letra mayúscula. Cuando nosotros reportamos estas formas parasitarias, o el género en este caso, Trichomona, la primera letra siempre deben escribir con letra mayúscula y el resto con letra minúscula. En cambio, las especies se escriben todas con letra minúscula. Miren, vaginalis está escrito todo con minúscula. Eso no deben olvidarse. Ahora, existen textos también que esto lo varían. Pueden escribirlo de esta forma. Es decir, todo mayúscula. Es válido también. Se puede hacer esto. Trichomona, todo mayúscula, y vaginalis, todo mayúscula. Se puede escribir de esa forma. Esa es la forma como uno debe reportar género y especie. Miren, esta es una clasificación taxonómica, pero los parásitos también los podemos clasificar de otras formas. Miren, vamos a volver a mi texto. Para que no se haga muy largo y extenso, colocar reino, filium, clase, orden, familia, género y especie, podemos clasificar los parásitos de esta forma. Si ven esta imagen, aquí, ¿qué dice? Se clasifican los parásitos en 3 grupos inicialmente. Lo que son protozoarios, helmintos y artrópodos. En 3 grupos inicialmente clasificamos a los parásitos. Protozoarios, helmintos y artrópodos. Y luego subdividimos estas clasificaciones nuevamente. Los protozoarios dividimos nuevamente en lo que son rizópodos, ciliados, flagelados y esporosos. En 4 grupos estamos clasificando los protozoarios. Esto es según su medio de locomoción. Rizópodos, aquellos que se movilizan gracias a pseudópodos o falsos pies. Los ciliados, los que se movilizan mediante cilios. Los flagelados, los que emplean flagelos para movilizarse. Eso es según el medio de locomoción. El caso de los esporosos es por la parte morfológica. Ejemplo de rizópodos tenemos Entamoeba coli, que se ve al cuadro del lado derecho. Miren lo que estoy remarcando. Entamoeba coli, Entamoeba histolítica, Entamoeba dispar, como algunos ejemplos. Aquí también tenemos Endolimax nana, que es un rizópodo. Dentro de los ciliados tenemos Balantidium coli. Dentro de los flagelados, Leishmania, Trypanosoma, Trichomona, Giardia. Dentro de los esporozoarios, Plasmodium, Toxoplasma y Cryptosporidium. Si ven aquí estos cuadros de color naranja, estamos siempre colocando género y especie. Eso es lo que ustedes van a observar de manera frecuente.
no lo que se observa en la clasificación taxonómica, desde Zeno, Filium, clase, orden, familia, género y especie. Esto generalmente se utiliza cuando uno está escribiendo algún artículo o cuando estás realizando una tesis. Ahí sí debemos dominar esa clasificación taxonómica según los 7 niveles o categorías, desde Zeno, Filium, clase, orden, familia, género y especie. Pero cuando clasificamos de esta forma, según su medio de locomoción y según las características morfológicas, lo que deben memorizarse siempre es género y especie. Arriba está entamueba el género y la especie cole. Y aquí hay otros tipos de amebas, entamueba histolítica, entamueba dispar. Aquí en el caso de Baleanthidium coli, este llega a ser el género y coli llega a ser la especie. Eso es lo que de manera frecuente nosotros vamos a observar y esta clasificación es la que más frecuentemente empleamos en parasitología. Ahora también varía según el autor o según la persona que aborde la parte parasitológica, pero a mí me gusta más esta clasificación. Esto es en relación a los protozoarios. En relación a los helmintos, se van a subdividir nuevamente en 3 grupos, lo que son céstodes, nemátodes y tremátodes. Si ven aquí dice céstodes, nemátodes y tremátodes. Esta es una clasificación más morfológica. Céstodes o gusanos planos. Esto tal vez lo han visto ustedes en la feria 16 de julio o donde están los individuos que nos están hablando de tratamientos antiparasitarios. Son gusanos planos con un fideo espagueti de aproximadamente unos 3 metros, 5 metros, dependiendo qué género o qué especie tengan en esos frascos. Esos son los céstodes, gusanos planos. Los nemátodes, en cambio, son gusanos cilíndricos. Y esto han debido también observar en las mismas ferias, o tal vez algún pesito de algún vecino o en su zona han visto que ha empezado a eliminar gusanos blanquecinos de forma cilíndrica de 6 a 7 centímetros. Ahí nosotros estamos hablando de un primo de Ascaris lumbricoides, del Toxocaracanis. Esa parasitosis propia de los peces que al ser humano también puede afectar esa parasitosis. Miren, es un gusano cilíndrico. Y los tremátodes, donde existe parásitos en forma de hoja y también en forma cilíndrica. En forma de hojita tendríamos lo que es fasciole hepática y en forma cilíndrica esquistosomo. Esta clasificación de los helmintos que las divide en céstodes, nemátodes y tremátodes es una clasificación más de tipo morfológica. Céstodes, gusanos planos, nemátodes, gusanos cilíndricos y tremátodes, donde puede existir gusanos en forma de una hoja y en forma cilíndrica. Y si ven al lado, los cuadros de color naranja nos están colocando solamente géneros. Y si observan, en el caso de la tenia, la primera letra es mayúscula. Echinococcus, la primera letra es mayúscula. Y Menolepis, la primera letra es mayúscula. Esa es la forma como nosotros debemos escribir el género de los parásitos. Lo mismo en el caso de los nemátodes. Ascaris, la primera letra con mayúscula, Trichuris, la primera con mayúscula. Si observan, siempre la primera letra es mayúscula cuando nosotros estamos describiendo el género. Si ven hasta aquí, solamente lo que más abarcamos es género y especie, género y especie. Esta clasificación es más morfológica, según sus medios que emplean para movilizarse o según la estructura morfológica, si son gusanos planos o cilíndricos. Y eso es lo que vamos a ver durante todo el año. Helmintos y protozoarios. Y al final vamos a hablar de los artrópodos, piojos, pulgas, y esa clasificación la vamos a realizar al final, cuando ya estemos terminando la materia. Esta es una forma de clasificar según la parte morfológica, pero también podemos clasificar, como aquí indica, a los parásitos según la localización topográfica, según la topografía. ¿Cómo clasificamos según la localización topográfica a los parásitos? En ectoparásitos y endoparásitos. Ectoparásitos son aquellos que se encuentran en la superficie corporal del hospedador. Ejemplos de ectoparásitos, piojos y pulgas. Yo creo que la mayor parte de nosotros siempre hemos estado en contacto con un piojo o una pulga en algún momento de nuestra vida. Alguien más, no, pero yo me cambio la ropa todos los días. Pero la pulga puede
adherirse a nosotros en cualquier momento. Si pasan por la calle y hay un peso que tiene pulga, la pulga va a saltar a nosotros, porque la pulga no tiene especificidad de hospedador. La pulga del peso puede afectar al gato, al ser humano. En el caso de los piojos, no. Generalmente son más específicos. Los piojos de los animales no atacan al ser humano. Pero si se dan cuenta, estos ectoparásitos podemos encontrarlos de manera frecuente. ¿Qué tal viajamos a algún otro lugar, algún departamento, nos alojamos en algún sitio de hospedaje y ahí podemos adquirir también estos ectoparásitos? Por lo tanto, es frecuente encontrarnos con ectoparásitos. Endoparásitos, los que anteriormente les he descrito. Ascaris, trichuris, todos son endoparásitos porque están en el interior del ser humano, en el tracto gastrointestinal o en los tejidos que tiene el ser humano. Miren, es otra forma de clasificar según la topografía. La otra forma de clasificarlo es según el tipo de tejido que invade. Lo divide en tres tipos, lo que son enteroparásitos, lo que son histoparásitos y lo que son hemoparásitos. Enteroparásitos, aquellos que invaden el tracto gastrointestinal. Histoparásitos, aquellos que invaden tejidos. Y hemoparásitos, los que invaden la sangre, el tejido sanguíneo. Esa es otra forma de clasificar. Pero también podemos clasificar según el número de organismos a los cuales parasita. Miren, hasta aquí ya hemos clasificado a los parásitos en tres formas. La taxonómica, que es más larga y un poco más complejo de memorizarse. Estas son más fáciles de memorizarse. Según el número de individuos que parasitan, tenemos parásitos monoxénicos y parásitos heteroxénicos. El monoxénico es el que requiere de un solo hospedador para desarrollar todos sus estadios evolutivos. El heteroxénico es el que requiere más de dos hospedadores para desarrollar todos sus estadios evolutivos. Los parásitos, dependiendo si estamos abarcando cestodes o protozoarios, aquí les voy a colocar un ejemplo, siempre van a tener estadios de huevo, si hablamos de cestodes, estadios de larva y el estadio adulto. Tres estadios evolutivos: huevo, larva y adulto. Ese es su ciclo de vida del parásito. El estadio de huevo puede desarrollar en el hospedador definitivo, en el hombre, de manera conjunta con el estadio adulto. Pero la larva tiene que desarrollar en otro hospedador que puede ser el ganado porcino o el ganado vacuno, si estamos hablando de las tenias. Si dan cuenta, aquí se requiere de dos hospedadores y por lo tanto estamos hablando de un ciclo heteroxénico. A eso se refiere. Requiere de dos individuos para desarrollar esos tres estadios evolutivos: huevo, larva y adulto. En cambio, el monoxénico no requiere de dos, solo requiere de uno. El ejemplo que hace un momento les puse de las amebas. Yo les dije que la mayor parte de nosotros tenemos lo que es Entamoeba coli y Endolimax nana o Blastocystis hominis. Tenemos en nuestro tracto gastrointestinal como comensal. ¿Cómo nosotros adquirimos esta parasitosis? Ya sea por no lavarnos las manos o por consumir alimentos inadecuadamente preparados. Si, por ejemplo, voy a la ceja, ingiero una tucumana y en la tucumana había Entamoeba coli. Era de la señora que ha manipulado los alimentos, me ha pasado la tucumana, yo ingiero esa tucumana. Y en la tucumana había quistes de este parásito. Y este quiste se va a desarrollar en mi intestino grueso, se va a reproducir el parásito y yo lo voy a eliminar al medio externo, las formas quísticas. Pero yo no me lavo las manos y sigo consumiendo los alimentos. Esos quistes van a ingresar nuevamente a mi organismo y nuevamente a mi intestino. Si dan cuenta, solo requiere de un hospedador. Esos son parásitos de tipo monoxénicos. Esos son parásitos monoxénicos, donde se requiere de un solo hospedador. Miren, esa es otra forma de clasificar a los parásitos. Otros lo clasifican según el grado de parasitismo. ¿Cómo clasifican? En parásitos facultativos, parásitos obligados, parásitos incidentales. El facultativo, como aquí indica, es aquel que en condiciones favorables puede llevar una vida libre y cuando es desfavorable parasita un organismo. Un ejemplo típico de parásito facultativo tenemos
al Strongyloides stercoralis. Este nematode lo tenemos en climas tropicales, en climas cálidos. O sea, alguna vez ustedes han debido viajar a Caranavi Coroico. En los pastizales o en las vertientes que existe, pueden estar formas parasitarias, las larvas de estos parásitos, las larvas L3. Y estos pueden ingresar ya sea por vía oral o por vía cutánea. ¿Qué tal ustedes caminan descalzo por los pastizales y por la piel va a ingresar al ser humano? Cuando ingresa al ser humano ya está haciendo una vida parasitaria. Está parasitando a un organismo cuando ha ingresado por la piel. Este parásito va a hacer el ciclo de luz, va a llegar al intestino, se va a reproducir nuevamente y va a eliminar los huevos al medio externo y en el medio externo se van a transformar en larvas. Y estas larvas, como aquí indica, pueden tener una vida libre. Alguien en el monte ha defecado y las larvas van a tener una vida libre porque no existe un hospedador. Pero como allí hay un clima apropiado, hay temperatura, humedad, calidad de suelo, detritos celulares, el parásito tiene una vida libre. Se reproduce tranquilamente en el medio externo y puede vivir en el medio externo hasta que venga un hospedador. Ese es un ejemplo de parásito facultativo. En cambio, el parásito obligado es aquel que no puede vivir fuera de su hospedador. Los anteriores, por ejemplo, ejemplo que les di, son parásitos obligados que se quieren de un hospedador sí o sí para reproducirse. En este caso, Entamoeba coli, Endolimax nana son parásitos obligados. Esos son los más frecuentes. Los otros lo van a desarrollar cuando abren la parte de terminología parasitaria. ¿Qué más en cuanto a los parásitos? Ya hemos hablado bastante de parásitos. Hablemos del otro individuo que interviene en la relación hospedador-parásito. Cuando hablamos de parasitismo y comensalismo. El hospedador. El hospedador hemos indicado que es un organismo vivo de gran complejidad que alberga al parásito. Este hospedador lo podemos clasificar de diferentes formas. Pero lo más frecuente es que lo clasifiquemos en hospedador definitivo y hospedador intermediario. Lo más frecuente que vamos a escuchar. ¿Qué es lo que deben memorizarse cuando hablamos de hospedador definitivo? El definitivo es aquel que alberga al parásito en su estadio adulto, como aquí está indicando, y con capacidad de reproducción sexual. Dos características que no deben olvidar del hospedador definitivo. Que el hospedador definitivo es aquel que alberga al parásito en su estadio adulto y con capacidad de reproducción sexual. Esas dos características son importantes para definir hospedador definitivo. En cambio, el hospedador intermediario es aquel que alberga al parásito en su estadio larval y con capacidad de reproducción asexual. Si ven, esas dos cositas no deben olvidarse. En el primer caso, estadio adulto y reproducción sexual. Puede que no haya reproducción sexual, pero va a haber cualquiera de los dos, ya sea estadio adulto o reproducción sexual. Y cuando hablamos de hospedador intermediario, estadio larval o capacidad de reproducción asexual. No siempre van a existir esos dos puntos. Puede ser solamente estadio larval o reproducción asexual simplemente. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del complejo teniosis y cisticercosis, aquí vemos estadio adulto y estadio larval. Miren, les voy a mostrar una imagen para que se ubiquen. Eso ya es tema, el tercer o cuarto tema, si no me equivoco. Complejo teniosis y cisticercosis. Pero solamente quiero que vean el ciclo de este parásito. Está aquí. Miren, este es el ciclo de la tenia saginata. Esto quiero que lo observen para que se den cuenta quién es hospedador definitivo y quién es hospedador intermediario. Aquí, si se dan cuenta, están interviniendo dos hospedadores. El definitivo, que es el hombre, y el intermediario, que es el ganado vacuno. Sí o sí están interviniendo dos. Por lo tanto, es un ciclo de tipo heteroxénico. El hombre
como es hospedador definitivo, debe cumplir con dos condiciones, les dije. Estadio adulto. Si ven aquí la imagen, hay una flecha que está uniendo esta forma parasitaria de color amarilla. Ese es el adulto de Taenia saginata, un parásito que mide entre 5 a 8 metros aproximadamente. Y eso vive en el intestino delgado del ser humano. Es una forma adulta y hay reproducción sexual de esta forma parasitaria. Por lo tanto, ¿dónde está sucediendo eso? En el ser humano. Y el hombre llega a ser hospedador definitivo. Si vemos el ganado vacuno, hay una flecha que está uniendo con una imagen de color rojo, que es tejido muscular. Y hay otra imagen que está de color verde en su interior. Esa es una larva. Y dice larva en músculo de ganado bovino. Ese es un cisticerco. Y eso está en el ganado vacuno. ¿Qué hemos indicado que es el hospedador intermediario? Aquel que tiene el estadio larval. Y aquí tiene la larva. No hay reproducción asexual, pero existe la larva. Por lo tanto, el ganado vacuno es el hospedador intermediario. De esa forma, nosotros reconocemos hospedador definitivo y hospedador intermediario. Eso es lo que quiero que se den cuenta cuando hablamos de hospedadores. Pero también los hospedadores lo podemos clasificar según el valor epidemiológico, como aquí indica. Y cuando los clasificamos con fines epidemiológicos, hablamos de dos principalmente, de lo que son los reservorios y lo que son los vectores. ¿Qué es el reservorio? Es un organismo vertebrado que alberga al parásito en su interior y permite su reproducción. Pero el parásito generalmente no le causa daño al hospedador. Por ejemplo, existen varios reservorios de lo que es la leishmaniosis en climas tropicales, generalmente están en los bosques. Puede ser el armadillo, otros tipos de animales que en el interior de este se está reproduciendo, pero no le está causando daño, pero está ayudando a diseminar esa enfermedad parasitaria. Ese es un reservorio. En su interior no le causa daño y ayuda a diseminar la enfermedad. En cambio, el otro hospedador que nosotros lo vamos a ver de manera frecuente incluso en nuestro medio son los vectores. Los vectores son artrópodos que ayudan a la transmisión de enfermedades parasitarias. Y dentro de los vectores tenemos dos variedades, lo que es el vector de tipo mecánico y el vector de tipo biológico. El vector mecánico, como su nombre indica, es aquel que solamente va a transportar. Es un invertebrado que sirve solamente de transporte. Puede transportarlo en su interior o en el exterior. Solamente transporta. No ayuda en la multiplicación ni en la división del parásito. Ese es un vector de tipo mecánico. Y un ejemplo típico de vector mecánico nosotros tenemos en la casa. ¿Quién no? Todos tenemos una mosca que vive en nuestra casa, ya sea que está como mascota o solamente de visita. Tenemos una mosca. Ese es un ejemplo típico de vector de tipo mecánico. ¿Cómo transmite la enfermedad? Las moscas, si alguna vez han visto los hábitos de las moscas, van a los basurales. Y en los basurales existen desechos orgánicos, incluso puede haber materia fecal, de seres humanos o de animales. Por lo tanto, al posarse en la materia fecal, en sus patas se van a adherir partículas de materia fecal y huevos de parásitos en las patas de las moscas. Esta mosca va a entrar a nuestra cocina y se va a posar en el pan o en las frutas, en la manzana, donde ustedes quieran, en las ensaladas, en las verduras. Y al momento de posarse va a dejar partículas microscópicas de materia fecal con formas parasitarias, ya sea huevos o quistes. Si se dan cuenta, solamente ha transportado esas formas parasitarias. Eso es un ejemplo típico de vector mecánico. Y de ahí nosotros podemos adquirir una enfermedad parasitaria. En cambio, el vector biológico es aquel que no solamente transporta, sino ayuda, como aquí indica, en el proceso de multiplicación. Y además puede ayudar en el proceso de metamorfosis de los parásitos.
Un ejemplo típico son los vectores de la malaria y la leishmania. De la malaria, por ejemplo, es un artrópodo, es un mosquito. Este mosquito absorbe sangre del ser humano con formas parasitarias y en el interior del mosquito esta forma parasitaria empieza a reproducirse. Hace el ciclo esporogónico, llega a las glándulas salivales, empieza a reproducirse en gran cantidad y forma esporozoitos. Si ven, se ha dividido, se ha multiplicado y se ha transformado. Ese es un ejemplo de vector de tipo biológico. Eso es lo más frecuente que ustedes van a escuchar. Hospedador definitivo, hospedador intermediario, reservorio y la variedad de vectores. Eso es en cuanto a la parte inicial de parasitología. Si hacemos un resumen más simple y más sencillo, ¿qué es lo que deben saber? En este primer tema, lo que ustedes deben conocer es esta parte. Definición de parasitología. Es una rama de la biología, de las ciencias naturales, que se encarga del estudio de los parásitos. Eso es la parasitología. Y les he indicado que existen diferentes tipos de parasitología: médica, veterinaria, forense. La que nos interesa es principalmente la parasitología médica, es decir, parásitos de importancia para el ser humano. Y esto de la parasitología se ha estudiado y se ha descrito desde años atrás. Les he dicho que había en la Biblia, incluso se ha descrito algunos parásitos, como Dracunculus medinensis, que lo describían como serpientes ardientes en la Biblia. Luego, cuando ya ha habido ciertas herramientas que han ayudado a diseminar o difundir la información, ya han conocido las características morfológicas de manera más detallada. Miren, la malaria se ha descrito en el siglo XVII y es un esporozoario que ya lo han descrito, principalmente por las características clínicas. También se ha descrito un nemátodo, lo que es Bucherella bancrofti, que ocasionaba hinchazón, que se manifestaba como elefantiosis. Y eso ha sido hace tiempo atrás. Existen diferentes papiros, como el papiro de Evers, que ya ha descrito ancilostoma duodenales. Si recuerdan hace un momento, ancilostoma que era un nemátodo intestinal. Y también le han descrito protozoarios. También ya hemos conocido al padre de la parasitología, que era Francisco Redi, el que ha refutado la teoría de la generación espontánea y ha escrito el primer texto de parasitología, uno de los primeros textos. Ha habido otros, pero es el que se ha reconocido de manera internacional. También Antonio van Leeuwenhoek, que ha descrito otro protozoario que es Giardia intestinalis, en este caso es Giardia sp, gracias al microscopio que él mismo ha descubierto. Miren, ya existen diferentes tratados, diferentes descripciones de los parásitos. Y hemos dicho que los parásitos los podemos clasificar de diferentes formas, según los tipos de hospedadores, según la morfología, la que más me gusta y la que más fácil de recordar es, y según la clasificación taxonómica, según la clasificación taxonómica que se caracteriza por reconocer o identificar las formas, las características físicas, fisiológicas o el comportamiento parasitario. Esta clasificación taxonómica es bastante extensa, como les decía, porque lo divide en 7 niveles. Y estos 7 niveles son el reino, el filium, la clase, el orden, familia, género y especie. Son nombres poco raros, pero si hay la posibilidad pueden memorizarse. Este era un ejemplo de una clasificación taxonómica que se emplea generalmente con fines investigativos. Lo que nosotros empleamos de manera frecuente, les he dicho que es una clasificación de tipo morfológica y es la que nos ayuda a describir de manera más fácil a los parásitos. Y esa clasificación de tipo morfológica era esta imagen que les he mostrado. Lo clasificaba según su medio de locomoción o según sus características morfológicas. A los protozoarios los ha dividido en rizópodos, ciliados, flagelados y esporozoarios. Rizópodos que se movilizan gracias a pseudópodos, ciliados gracias a los cilios, flagelados gracias a los flagelos. Y a los helmintos lo clasifica según las características morfológicas, según si son gusanos planos, los céstodes, gusanos cilíndricos, nematodes, o gusanos que tienen una morfología similar a una hoja o cilíndrico, que pueden ser los tremátodes.
Esta clasificación es la que más me gusta y es un poco más didáctica para mí. A la larga, cada docente o cada persona ve cuál le gusta más para clasificar a los parásitos. No sé si tienen alguna duda. Bueno, si no tienen dudas, con eso hemos concluido la clase. Hemos terminado 5 minutos antes. Esta clase se va a subir a la plataforma. Hay una plataforma exclusiva donde van a poder observar el video y voy a subir el material o los textos de los cuales he extraído las presentaciones para que puedan leer el texto y también puedan eh, ampliar sus conocimientos. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Muchas doctor. gracias, Muchas doctor. gracias. Doctor, Hasta luego. doctor, Gracias, yo tengo una doctor. pregunta. Doctor, hasta luego. Hasta luego. Sí, dime, Hasta alguien luego, creo que tenía doctor. una duda. Sí, doctor, ¿qué se refiere con la clasificación de la taxonomía, con eso de reino y animalia? Eso, más o menos, ¿a qué se refiere? La clasificación taxonómica es aquella que clasifica a los parásitos según las características físicas, según las características fisiológicas y según su morfología. Ese es más extenso, por eso se ve en 7 categorías. Por ejemplo, la primera que dice Reino animalia está colocada. No se olviden que existen diferentes reinos. Y ahí hay una clasificación de tipo fisiológica. Cuando hablamos de familia, ya estamos viendo que ciertos parásitos tienen ciertas características morfológicas, según su medio de locomoción o según algunas estructuras anatómicas que presenta este parásito. Es decir, la clasificación taxonómica está englobando varias características, no solamente como la que les he mostrado, morfología y medios de locomoción, engloba ya sea características morfológicas, fisiológicas y de comportamiento. Esa es la clasificación taxonómica. ¿Alguna otra duda que tengan? Si no tienen dudas. Doctor, una consulta. ¿Será que la teórica fue grabada, algo así, Sí, para ha sido tener en grabada cuenta? la teórica, no se preocupe. Esta teórica está grabada y se va a subir a la plataforma. Yo creo que va a estar disponible el día de mañana para que puedan observar. Y como les dije, también voy a subir el material de donde he extraído las presentaciones. Muchas gracias, doctor. Doctor, Listo. buenas noches. Una consulta. No sé si tal vez su archivo Word nos podría pasar tal vez al grupo, doctor. El Por archivo favor. Word no les puedo pasar, con gusto les pasaría. Como les dije, ese es texto de mi producción. Si es un no lo puedo pasar de manera digital. Doctor, una consulta. ¿En qué biblioteca? Hasta luego, doctor. Recording stopped.